Espacio Hora 18. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches a ustedes. Gracias por la invitación y, por supuesto, a las órdenes para responder cada una de las interrogantes. Muy bien, estimados amigos, el doctor Mauro Andino, él es máster en Derecho Electoral, es de la ciudad de Riobamba, si no me equivoco, doctor. Hemos visto que ha sido requerido por varios medios nacionales para que usted un poco esclarezca, trate de darnos luces a los ecuatorianos de lo que está sucediendo en el Consejo Electoral, y por esta razón le hemos solicitado comedidamente su apoyo, su ayuda. Radio Espacio, no sé si usted está enterado, somos una emisora de la provincia de Bolívar que emite su señal desde el Cantón San Miguel de Bolívar para la provincia de Bolívar y la costa ecuatoriana. Así que, doctor, entremos en materia inmediatamente. Vamos comenzando un poco cronológicamente por donde empezó los problemas con el CNE de los últimos días, que es esta solicitud o estos requerimientos que hacen tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía. A su criterio, ¿esto es viable? ¿Esto es pertinente? ¿Es legal? ¿Cómo ve usted esta situación en el CNE en pleno proceso electoral? Efectivamente, como usted bien señala, el Contralor y la Fiscalía han remitido sendas comunicaciones, han dispuesto la realización de diligencias, precisamente en el caso de la Fiscalía, y en el caso de la Contraloría, pues una misiva dirigida al Consejo Nacional Electoral. Y en ambos casos lo que se plantea básicamente es, desde la Contraloría, realizar una auditoría al sistema informático, tomando en consideración un pedido que le habían formulado varios actores políticos, principalmente vinculados con la organización Pachacuti. Esta auditoría al sistema informático pretende de alguna manera realizar una revisión, una verificación al sistema, pero cabe decir, y hay que señalar con absoluta precisión, que esto constituiría a todas luces una intromisión en el proceso electoral. ¿Y por qué una intromisión en el proceso electoral? Porque si usted se fija incluso en la forma como detalla, cómo escribe el Contralor esta petición, él empieza reconociendo en el inicio de su oficio que estamos en periodo electoral. Tanto es así que él cita justamente unas disposiciones del Código de la Democracia que hacen referencia a la definición y a lo que consiste periodo electoral en nuestro país. Y evidentemente, él al reconocer esto, más adelante en su propia misiva, en su propia carta, deja en claro que trata de cuidarse a través del uso del lenguaje, de las palabras, para no verse incurso en el cometimiento de una infracción electoral muy grave, señalada en el artículo 279 del Código de la Democracia, en el numeral 7, para ser más específicos, y él en su misiva le dice al CNE que sea justamente el Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución, quien le autorice o quien le posibilite, para utilizar el término más adecuado que emplea el Contralor, para poder él realizar esta auditoría al sistema informático. Fíjese usted cómo el uso del lenguaje trata de ser lo más sutil, lo más delicado, reitero, para no caer incurso en el cometimiento de esta infracción electoral, que de existir la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral le podría acarrear una sanción con la destitución del cargo, la suspensión del ejercicio de los derechos políticos de 2 a 4 años e incluso una multa de hasta 70 salarios básicos unificados. Es tan contradictorio este planteamiento del Contralor que incluso él reconoce en este mismo oficio que él ya realizó una auditoría y un examen especial a este sistema informático del CNE. Pero él dice que este nuevo examen especial sería para verificar si es que se han cumplido o no con las observaciones que en su momento él ya realizó a este sistema informático. Entonces, digo, usted puede realizar las auditorías, los exámenes especiales que considere pertinente como Contraloría, pero por supuesto no puede interferir en el proceso electoral y no realizarlo dentro del periodo electoral, que hay 3 etapas: etapa preelectoral, etapa electoral y etapa postelectoral. Así lo define el propio Código de la Democracia y lo señala el propio Contralor, porque cita esas disposiciones. Entonces, si él quiere hacer una nueva auditoría o un nuevo examen especial,
perfecto, hágalo al amparo de la ley orgánica de la Contraloría, pero hágalo una vez que termine el periodo electoral. ¿Y cuándo termina? Una vez que se hayan finalizado todos los recursos en sede administrativa de la etapa postelectoral. ¿Y en qué consiste básicamente la etapa postelectoral? Cuando el CNE haya aprobado las resoluciones relacionadas con los informes de cuentas o gastos de campaña que tienen que presentar todos los sujetos políticos. Terminado el periodo electoral, perfecto. Evalúe con una auditoría, con un examen especial, si se han respetado o no los procesos precontractuales y contractuales de ese sistema informático, cómo se adquirió ese software, cuánto dinero se destinó, qué recursos públicos se utilizaron, si existió o no existió sobreprecio, si se cumplieron o no con los términos de referencia, si el proveedor se ajustó a esas características que se pidieron ahí en los términos de referencia. Todo eso hágalo, pero no en medio del periodo electoral, y mucho menos, le digo con absoluta sinceridad, no se puede actuar tampoco al calor y al vaivén de las pasiones, de los humores o rubores de los actores políticos. Porque el día de mañana, y cierro simplemente con esto, podría suceder que cualquier candidato, desde el candidato más influyente o al candidato más humilde, siente que le han perjudicado, no presenta ninguna evidencia, le pide al Contralor que haga una auditoría y tendría que darle paso solo porque alguien le pide sin ningún tipo de evidencia ni sustento. Ahora, doctor, de hecho, el Consejo Electoral el día de hoy mismo ya le negó esa posibilidad al Contralor, ¿no? Efectivamente, le han negado el día de hoy, no han aprobado este pedido, y me parece que el CNE actúa en concreción y en concordancia con lo que señala básicamente el artículo 16 del Código de la Democracia, que con absoluta precisión indica que ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Si me da un segundo nada más, le pido que me permita compartir la entrevista en Facebook, y le escucho la pregunta, por favor, para compartir la entrevista en mis redes sociales. Le escucho, doctor, por favor. Le decía, esto ya es un tema, entiendo yo, resuelto por parte del CNE. Ya le dijo, señor Contralor, usted no puede, si usted quiere hacer cualquier cosa, una vez que se termine la etapa electoral, usted puede hacerlo, concordante a lo que usted nos acaba de manifestar. Ahora, ¿qué pasa con la Fiscalía, doctor? ¿Qué otro capítulo? Usted no sé si de última hora se sabe que el NEBOT sale al paso a decir que va a iniciar juicios políticos en contra del Contralor General del Estado y también de la Fiscal General. ¿Cómo le ve usted el asunto, en cambio, ahora de la Fiscalía? Es importante su pregunta porque evidentemente hay que matizar los casos, y a algunos tal vez no les va a gustar lo que yo voy a decir en este momento relacionado con el tema de la Fiscalía, pero tengo que hablar en derecho y sustentar mis pronunciamientos sobre lo que dice la norma legal y, por supuesto, sobre lo que establece también la Constitución de la República. El caso de la Fiscalía es distinto. ¿Por qué, mi estimado Germán? Porque en el caso de la Fiscalía tiene plena competencia para desarrollar y llevar a cabo las diligencias que crea pertinente con la finalidad de investigar el posible cometimiento de un delito. Mucho más si es que ya ha sido presentada esa denuncia por parte de quien aparentemente siente que se ha cometido en contra de él una infracción, es decir, que se han vulnerado sus derechos. ¿Cuál es el origen de esta denuncia? Pues que los dirigentes de Pachacutic han presentado en Fiscalía una denuncia por el supuesto delito de fraude electoral tipificado en el artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, usted me dirá, bueno, pero una acusación de fraude es absolutamente grave, pues es algo muy complejo. Evidentemente, los señores tienen todo el derecho para presentar las denuncias en el ámbito penal o en sede administrativa ante el CNE o en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso a los que se crean asistidos. Pero si uno presenta una denuncia de un supuesto fraude electoral, uno tiene que probar, pues. O sea, uno también, una cosa es que usted pueda denunciar y pueda pedir lo que quiera. De pedir puede, pero usted tendrá que justificar, y el que denuncia fraude tiene que demostrar el fraude. Aquí no es que la carga de la prueba se invierte, y eso hay que dejar en claro. No es que el denunciado tiene que demostrar su inocencia, pues, ni el denunciado es el que tiene que demostrar que no ha cometido el delito. El que acusa tiene que demostrar. Evidentemente, esto tiene también
cierto trasfondo político. En lo jurídico, reitero, que Fiscalía puede desarrollar diligencias dentro de la etapa investigativa, dentro de una investigación previa. Por supuesto, puede hacerlo. No hay que olvidarse que en los delitos que son sancionados con penas privativas de la libertad que no pasan de 5 años, una investigación puede durar 1 año, y en aquellos delitos que pasan las penas privativas de 5 años, la investigación puede durar hasta 2 años. Este es un delito que me parece que tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, si la memoria no me falla. Pido disculpas si este rato la memoria me es un poco infiel. Consecuentemente, podría durar hasta 2 años esa investigación. Lo que sorprende, y ahí viene la parte política, ¿sí? Más allá de que puede tener competencia para disponer que se haga esta diligencia, lo que llama poderosamente la atención es por qué horas antes a que el CNE haga oficiales los resultados de quienes pasan a la segunda vuelta, a la señora fiscal se le haya ocurrido disponer esta diligencia. ¿Por qué justo horas antes de que se den a conocer quiénes pasaban en primer y segundo lugar al balotaje por la presidencia de la República se haya dispuesto la realización de esta diligencia? Tan raro es todo esto que los propios peritos ofician a Fiscalía y le dicen, mire, chévere, nosotros queremos cumplir con la diligencia, pero dennos más tiempo, porque esta diligencia tiene una complejidad y una trascendencia a nivel técnico muy fuerte y no vamos a poder realizarlo en los plazos o en el tiempo que usted nos está pidiendo. Así que queremos que nos dé mayor amplitud, mayor margen de disponibilidad para poder cumplir con la tarea que usted nos está pidiendo. Y por supuesto, a uno como ciudadano no le deja de preocupar qué podría traer consigo ese informe pericial. Porque imagínese usted lo que sería. Voy a poner el peor escenario. Ese informe pericial no deja de ser eso, un informe, no constituye prueba todavía. Eso solo se convertiría en prueba si es que este supuesto delito, investigándose, llega a una instrucción fiscal y después de la instrucción fiscal se llega hasta la etapa de juicio. Recién ahí se convertiría en prueba y los peritos tendrían que demostrar y sustentar el contenido de ese informe pericial. Mientras tanto, no deja de ser eso un informe. Pero como esto tiene una clara connotación política, solo le pregunto a usted y a quienes nos están escuchando y mirando a través de redes sociales, ¿se imagina usted lo que pasaría si es que ese informe pericial arroja algún resultado preliminar que diga que al candidato B le han aumentado más los votos en tal provincia, que al candidato C le han bajado los votos en tal provincia, que al candidato A le han bajado los votos en tal provincia? El caos que eso pueda generar, más allá de que estamos hablando de una investigación de carácter reservado, pero como es político el tema, a mí no me sorprendería que se filtre la información de ese, valga la redundancia, informe pericial, llegue a conocimiento de los medios, de los actores políticos, y vea, no quiero ni imaginarme en qué puede concluir todo esto en medio de una tan polarizada situación que ya de por sí atravesamos como sociedad. Bastante complicado. Vamos un poco para atrás, doctor Andino. Analicemos un poco las acciones o las informaciones o los anuncios que hizo el CNE luego de las elecciones, donde a sabiendas de que el margen de diferencia entre el segundo y tercer lugar era tan escaso. De hecho, ya ha pasado el tiempo, está todo en firme, ya está anunciado, proclamado los resultados y no hay un punto. Y este caos comienza con esta, no sé si desliz, anticipado, no sé cómo usted lo considere, este anuncio de la presidenta del CNE, la señora Tamain, y luego que sale el vicepresidente a decir otra cosa. ¿Cómo ve usted esta actuación de estas dos autoridades, que a la cuenta es lo que provoca todo el caos que hoy estamos viviendo en el tema electoral? Plenamente de acuerdo con su criterio, Germán, solo que yo diferiría un poco tal vez en el uso del término. Usted ha sido más diplomático, un desliz le ha llamado. Yo sería ahí más frontal, sería un poco más fuerte. Otra barbaridad más del Consejo Nacional Electoral. O sea, yo digo, si fuera el único error, el primer error que uno evidencia, digo, ninguno de nosotros estamos exentos de cometer errores, de tener equivocaciones al frente de la administración pública, al frente de nuestras actividades privadas. Nadie es perfecto. El problema del CNE es que ha sido error tras error. Han sido reiterativos en sus equivocaciones y en las barbaridades que han cometido. Vean, nos faltaría tiempo para enumerar todos los hechos.
incumplimiento de sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, no les dio la gana de cumplir, cayeron en desacato, se generó todo un caos. Acuérdese usted del caso de Justicia Social y la precandidatura del señor Álvaro Noboa. Se bajaron prácticamente la candidatura de Álvaro Noboa. Hay que decirlo, yo no soy hincha de Alvarito de repente, pero hablando en estricto derecho, el CNE se bajó la candidatura de Alvarito, porque Justicia Social podía inscribirlo como candidato. Quisieron bajarse la candidatura de Arauz en su momento, quisieron bajarse la candidatura de Carlos Rabascal. En su momento aprobaron una disposición reglamentaria en julio del año pasado donde se inventaron que ahora era necesario ir a aceptar de forma personalísima, indelegable y en unidad de acto la precandidatura, cuando eso no existía antes en el reglamento de democracia interna. Se les ocurrió eliminar organizaciones políticas de forma arbitraria por un examen especial de la Contraloría y por eso el Tribunal Contencioso Electoral, mediante sentencia, les dejó sin efecto esa resolución administrativa. Imprimieron mal más de 6 millones de papeletas, pues Germán, porque imprimieron mal el logo de el candidato Pedro Freile, pusieron mal el logo de la organización política y eso nos costó a usted, a mí, a todos los ecuatorianos casi $500,000. Y ahora por último, cometen esta barbaridad el domingo 7 de febrero en vez de guardar prudencia, mesura, sensatez, porque la diferencia era muy estrecha entre el segundo y el tercero. ¿Qué debieron haber dicho? Salían en la rueda de prensa y tenían que decirnos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que no iban a difundir el resultado del conteo rápido porque la diferencia entre Pérez y Lasso, Lasso y Pérez, era inferior a un punto, que era prácticamente de decimales, era de 0,20 decimales. Consecuentemente, que ellos informaban que las organizaciones políticas y el pueblo ecuatoriano esperen a que el escrutinio siga avanzando y una vez que se llegue al 100% del escrutinio total de las actas, ellos iban a oficializar los resultados. Sin embargo, no hacen eso. Salen 9:30 de la noche la presidenta Tamaín, dice que Yacu Pérez está segundo, que Lasso está tercero y 10 minutos después sale el consejero Pita y dice que ya han llegado unas 200 actas más, que esas también se han incorporado al sistema de conteo rápido y que ahora ya no estaba segundo Yacu Pérez, sino que estaba tercero y segundo era Lasso. Digo, más allá de que el señor Pérez no ha podido justificar del todo hasta el momento las actas que él impugna, más allá de que sé que hoy ha impugnado o objetado aproximadamente 16,000 actas, pero me gustaría leer sus argumentos en derecho, en estricto derecho, para ver qué es lo que él sostiene. Pero digo, más allá de eso, también me pongo en los zapatos de la gente de Pachacuti, pues, porque uno tiene que ser empático, tiene que ser sensible con lo que habrá sentido sus electores, la gente que votaron por el señor Pérez. Si a usted le dicen, domingo 9:30 de la noche, Yacu Pérez pasa la segunda vuelta y después de 10 minutos le dicen que ya no pasa y que va el que está en tercer lugar, sin duda ese electorado se frustra, se molesta, se enoja. Entonces también entiendo esa ira, esa frustración que siente el electorado de Pachacuti y el movimiento indígena al percibir, más allá de que sea o no sea verdad, pero perciben que les quieren ganar en la mesa lo que ganaron en las urnas, pues en la cancha. Entonces, ¿por qué? Por el error y por la falta de prolijidad del Consejo Nacional Electoral. Un tema bastante completo. Justamente Yacu Pérez y todos sus seguidores el día de hoy llegaron a la capital, en el Parque El Arbolito, hicieron su pronunciamiento, exhibieron a la prensa alrededor de 12 cajas con los documentos, con las copias o las fotografías de las actas. ¿Qué puede pasar, doctor, una vez que ya con documentos? Usted decía en Radio Universal, Pichincha Universal, decía de que Yacu Pérez reclama, protesta, pero no presenta documentos. Aparentemente ahora sí ya lograron recoger la documentación. ¿Qué va a pasar con este examen que tomará 16,000 actas? Es bastante complicado y bastante demoroso examinarlas y abrir urnas en el caso de que sea necesario. ¿Qué va a pasar con los tiempos del proceso electoral, doctor? A ver, un poquito ahí para explicar la parte procedimental que me parece es importante que la gente conozca. Una vez que han presentado ya la impugnación en sede administrativa en contra de los resultados numéricos, es una objeción que presentan. Es una objeción. Okay. Es una objeción, para ser más precisos, ¿no? Uno a veces le dice impugnación en sede administrativa, pero el término preciso, digamos, que habla el Código de la Democracia es objeción a los resultados numéricos, ¿verdad?
de conformidad a qué artículo, al 242 del Código de la Democracia. A partir de esta objeción que se presenta, el CNE tiene plazo de 3 días para resolver dichas objeciones. Una vez que resuelva, notifica a los sujetos políticos y ellos tiene plazo de 1 día para notificar. Y una vez que les notifica, los sujetos políticos pueden presentar en el plazo de 3 días un recurso subjetivo contencioso electoral. Este recurso llega a la Secretaría General del TCE, se sortea un juez o jueza, ese juez o jueza aboca conocimiento y tiene plazo 2 días para admitir a trámite. Una vez que admite a trámite, tiene 15 días el pleno del TCE, los 5 jueces y juezas, para resolver. ¿Sobre la base de qué? De un proyecto, de un borrador de sentencia que prepara ese juez o jueza que hace las veces de juez ponente. Tiene plazo, reitero, de hasta 15 días el pleno del TCE para resolver. Y por supuesto, en ese momento también se puede presentar un recurso de aclaración o ampliación cuando ya esté esa sentencia por parte de cualquiera de las partes. Todo esto, ¿cuánto puede tomar en términos generales? Si usted va sumando los días, pues aproximadamente, creo yo, ya a este momento, una vez que han presentado la objeción y han pasado algunos días, póngale usted unos 25 a 27 días, tal vez, sí, tentativamente, porque ya hay que ir descontando algunos días que han ido pasando. Sin perjuicio de que de llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral quieran recusarles a algunos jueces, otros puedan excusarse, y eso, por supuesto, suspende los plazos y alarga mucho más el tiempo en que tendría que resolver el tribunal. Algo adicional, si es que esto llega al Tribunal Contencioso Electoral, el juez o jueza que hace las veces de ponente o de sustanciador de la causa puede disponer que se traigan, y evidentemente tendría que hacerlo así, que se traigan los paquetes electorales desde el CNE, que se lleven hasta el Tribunal Contencioso, con la finalidad de ¿qué? De que se abran los paquetes electorales. ¿Para qué? Para que el juez o jueza pueda verificar y volver a hacer un recuento de esos votos, con la presencia de los impugnantes, sí, y por supuesto de los delegados también del Consejo Nacional Electoral. Y a partir de eso se suspenden también un poco los plazos hasta que termine de hacer ese recuento y esa verificación el juez o jueza del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces hay que tener presente eso. Ahora, veamos cuánto se toma el CNE, no sé si se tomen los 3 días exactamente. Puede ser que el CNE no se tome los 3 días, sino que simplemente en 1 día o 2 días ya emitan su resolución sobre la objeción, y una vez que llegue al tribunal, que no se tomen hasta los 15 días, sino que tal vez resuelvan en menos, en 10 días, en 8 días, eso depende. ¿Qué puede estar en riesgo? No precisamente la segunda vuelta, porque eso sí hay que decirlo de plano, es inamovible. El 11 de abril tendremos que concurrir a las urnas y sufragar por la preferencia política que consideremos pertinente. Lo que puede un poco, entrar en análisis o en discusión es quienes empiezan formalmente ya la campaña de manera oficial para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si es que usted no tiene los resultados ya en firme, porque están recursos pendientes de resolverse, evidentemente pues no tiene todavía candidatos en firme que hayan pasado a la segunda vuelta. Pero extraoficialmente, sin duda alguna, ni Arauz ni Lasso van a esperar a que eso se resuelva, porque ambos se sienten o se saben ganadores de esa primera vuelta, y como ya hemos visto, el uno al menos desde el siguiente día, el 7 de febrero, ya empezó a hacer sus recorridos, a hacer su campaña para la segunda vuelta, me refiero a Andrés Arauz, y el otro, Lasso, ayer ya empezó y dijo que arrancaba oficialmente él su campaña para la segunda vuelta. Entonces, lo que habrá que esperar es que esto se materialice. Ahora, claro, uno tampoco puede descartar de que llegado el caso, hasta el Tribunal Contencioso Electoral, y más en este país, vea que cada día pasa una novedad y un asunto diferente, uno no puede descartar que quien quita y llega al Tribunal Contencioso y le dan la razón al señor Pérez y después él es el que pasa la segunda vuelta. O sea, aquí nada es descartable, porque además podría justificar, reitero, hoy ha impugnado alrededor de 16,000 actas. Entonces, veamos cómo las justifica, porque si justifica en derecho, eso es procedente y habrá que respetar eso y habrá que resolver conforme a lo que él justifique y evidencie. Nada sorprendente sería, porque no sé si me fallan a mí los cálculos, pero estarían en juego alrededor de 4.800.000 votos.
Claro, no, hagamos el cálculo, ¿no? En promedio, cada acta tiene 285 votos, más o menos. Sí. Entonces, multiplíquele usted por 16,000, pues y ahí usted ya saca ya la... Sí, más o menos son 4,200,000. Saca la cuantía del número de votos que está en disputa ahí. Claro, y entonces, ¿cómo proceder en este caso? Como usted dice, y hemos vivido día a día episodios del que los analistas políticos, legales en este país se están equivocando mucho, dicen, no, que van a sacar una sentencia de casación en 17 días, y lo sacaron, bueno, y así muchas cosas que ha pasado en este país que realmente son sorprendentes. Ahora, doctor, exclusivamente ya con el tema de Pachacuti, vemos que ya comienza a desmoronarse este gobierno de a poco. Vemos que ya el Partido Social Cristiano, creo, comienzan a cuestionar la actuación de las autoridades que ellos mismos pusieron o que ayudaron a poner, que fueron testigos, y podríamos decir, si valdría el término, cómplices de lo que hicieron. ¿Qué está pasando en el país, doctor, con esta situación que ya los acuerdos se tiran al suelo? Lazo dice bueno, al segundo día se arrepiente y dice ya no. ¿Qué pasa en el país, doctor? A ver, usted ha topado varios aspectos, Germán. Realmente lo que uno puede evidenciar a la interna del Consejo Nacional Electoral es ya una disputa de carácter político partidista. ¿Por qué? Porque evidentemente ha existido una recomposición con los mismos actores, pero una recomposición en cuanto a su alineamiento, es decir, a su posición en pro de alguien o en contra de otros. ¿Sí? A ver. Pero como antecedente uno tiene que recordar que el Consejo Nacional Electoral en sus inicios tuvo una mayoría compuesta por Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Ser. Una minoría compuesta por Enrique Pita de Creo y Luis Verde Soto, auspiciado por la Junta Cívica de Guayaquil, dicho sea de paso, es decir, de la misma línea, de la misma pata, para hablar en términos coloquiales y populares. Pasa el tiempo, ¿sí? No hay que olvidarse los grandes conflictos que tuvieron en las elecciones seccionales de marzo del 2019, donde tuvimos en algunas provincias incluso destitución de los miembros de las juntas provinciales electorales, no se oficializaron los resultados electorales sino hasta después de 85 días, autoridades locales prorrogadas en sus funciones, en fin, ese proceso electoral ya nos marcó la pauta de lo que lamentablemente estamos ahora viviendo. Y tristemente no nos equivocamos algunos en lo que ya advertíamos y decíamos que podíamos vivir ahora. Ahora, pasa el tiempo y se genera este engranaje, esta imbrincación política entre los socialcristianos y Creo. Fíjese usted que Cabrera, de los socialcristianos, del consejero Cabrera, era de la mayoría con Diana Tamaín, adversario de Enrique Pita y de Verde Soto en el CNE. Pero se da la alianza entre Lazo y Nebot, entre Creo y los socialcristianos, y ahí llegan a un acuerdo a la interna del CNE y hacen una sola mayoría de forma homogénea. Cabrera de los socialcristianos, Pita de Creo, Verde Soto de la Junta Cívica de Guayaquil, una línea conductual entre los tres, Diana Tamaín y Estela Ser. Pero ¿qué sucede? Que sobre la marcha, ellos creo que jamás se imaginaron que la disputa por el pase a la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de su preferencia, el señor Lazo y el señor Pérez. Y ahí se genera esta fractura, este clivaje, esta ruptura entre ellos, porque evidentemente la señora Tamaín tiene mucha más identificación política, ideológica con Pachacuti, con la CONAIE, que fue la organización que la auspició a ella para ser consejera, y en cambio el señor Cabrera se desalinea de la señora Tamaín y de alguna manera se une con Pita y Verde Soto en aras de posicionar las iniciativas o de resguardar los intereses políticos del señor Lazo, que era el candidato de ellos. Pero en los últimos días ya hemos visto un nuevo fraccionamiento, porque le hemos visto al señor Verde Soto actuando prácticamente de forma aislada, es decir, ya al margen de todos ellos. Entonces, fíjese usted cómo en este periodo de tiempo se ha dado una serie de fracturas, de acercamientos, nuevamente de distanciamientos entre los propios actores del CNE. Y esto lamentablemente provoca una desinstitucionalización del Consejo Electoral.
Y no les perjudica solo a ellos, porque yo creo que la imagen del CNE lamentablemente está bien venida a menos, ¿no? Y es por los errores de ellos. Pero esto termina por pasarle una factura y un costo enorme a los ecuatorianos y ecuatorianas, porque aquí lo que está en juego es la democracia, pues. Lo más sagrado que todos tenemos. Y el único momento donde todos, toditos, somos iguales. ¿Cuál es ese momento? Cuando estamos en la soledad de las urnas, cuando a usted le entregan la papeleta y cuando usted tiene la posibilidad de elegir en libertad, más allá de la condición económica, social, étnica, política, religiosa. Una persona es igual a un voto. Es el único momento en que todos somos iguales. Bueno, y ante la muerte también, ¿no? Sin querer entrar en cuestiones filosóficas, pero la muerte a todos nos llegará por igual, ¿no? Y nos llegará algún momento. Solo ante la muerte y en el ejercicio del sufragio, todos somos iguales. Y eso es lo que está en juego. Y eso es lo riesgoso de poner en capricho y en función de determinados actores políticos el sistema institucional de la función electoral. Ahora, doctor, hay otro tema que es muy importante que se evidenció, que uno de los consejeros, la consejera parece que es apellido Acebo, la consejera, ya no asistió y tampoco está asistiendo a las sesiones, parece que pidió permiso, sacó vacaciones, justo cuando toca quemarse las manos, y también su suplente no han asistido. Esto denota de que va a haber complicaciones legales o cola que perjudicará a quienes están en el CNE y justamente hacer todas estas barbaridades que se ha anunciado en esta entrevista. Mire, Germán, es lamentable que en medio de todo este caos electoral e institucional que atravesamos, a una consejera se le ocurra pedir vacaciones, pedir permiso con cargo a vacaciones. Créame que uno no quisiera ser tan duro en los cuestionamientos y en la crítica. Uno también ha sido servidor público, uno también ha intervenido en actividades políticas y sin duda a veces la crítica puede llegar a ser lacerante, puede llegar a ser fuerte. Pero créame que cuando hay un servidor público que actúa como han actuado los consejeros y que en medio de este conflicto a uno de ellos se le ocurra pedir permiso con cargo a vacaciones, o sea, realmente uno, o sea, se queda en shock, se queda, créame, sin palabras, sin argumentos, o sea, es delirante esta situación, o sea, ¿cómo alguien puede actuar con tanta irresponsabilidad en un momento como este? O sea, prácticamente que nos está diciendo, ay, que quede eso, o sea, yo no me meto, ya no quiero más problemas, allá que resuelvan ellos, o sea, no se puede actuar así. Yo le digo, mire, creo que la futura Asamblea Nacional, una de las primeras tareas que tiene por delante, cualquier legislador, independientemente del bloque político, sean de derecha, sean de izquierda, de centro, creo que deben presentar una solicitud de enjuiciamiento político cuando ya no estén en periodo electoral ni revestidos de ese blindaje que les otorga el Código de la Democracia, y que les enjuicien políticamente y que les censuren y les destituyan, porque causales hay de sobra. Tanto es así que en relación a esta auditoría del propio sistema informático del CNE, hay una disposición del Código de la Democracia, que ojalá se verifique si han cumplido o no. En las reformas de febrero del año pasado, se le dio plazo de 180 días al CNE para que haga una auditoría al sistema informático, con la participación de un órgano internacional, y que esas observaciones y sugerencias sean incorporadas para actualizar en todo lo que fuera pertinente ese sistema informático. Yo no sé si lo harían, pero si no lo hicieron, no estoy afirmando que no se lo haya hecho, porque no he conocido. Si no lo hicieron, esa sería otra causal más para que les enjuicien políticamente, les censuren y les destituyan. Bastante complicado el panorama que hoy estamos viviendo en el país, no solo en el tema electoral, no, todo este momento parece que comienza a desgranarse, comienza a derrumbarse, y eso es muy, muy penoso en medio de una crisis económica y sanitaria que vive el país. Son momentos muy duros que estamos viviendo. Doctor, yo quiero al final de esta entrevista, también le vamos a dejar en su parte final, sin embargo, quiero darle mi reconocimiento por aceptarnos de esta entrevista. Yo creo que esto era un tema que teníamos que escucharlo a este lado del país, donde no le vemos muy frecuentemente al doctor Sandino.
y que nos esclarezca estos temas que son fundamentales, porque la gente está perdida, ¿no? Claro, tienen que abrir todo en aras a la transparencia, pero hay temas que son legales, ¿no? Y hay que justificar legalmente para que estas cosas se den. Doctor, agradeciéndole nuevamente por su participación y le quiero dejar en sus palabras finales. Simplemente agradecerle por el espacio, decirle que me he sentido muy a gusto en este espacio, en este medio de comunicación, contarle a la gente de la provincia de Bolívar que nos está escuchando y mirando que mi madre fue de San José de Chimbo. Para mí es un placer enorme poder intercambiar criterios, hacer una crítica constructiva, opinar sobre temas de trascendencia nacional con un medio de comunicación que lo siento propio, porque mi madre, que en paz descanse, fue de San José de Chimbo y créame que me llena de mucha alegría y de mucha nostalgia al mismo tiempo. Quise decirle al inicio de la entrevista, estaba ahí intentando compartir en Facebook la entrevista para replicar, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, así que muy contento de haber intercambiado criterios. Siempre a las órdenes, sigan adelante y, por supuesto, exhortar para que la gente se movilice, y no me refiero únicamente a través del espacio público, a través de la toma de las calles, sino a través de redes sociales, a través de la conversación cotidiana, a través de la conversación con nuestros familiares, en todos los espacios posibles, que se movilicen en el sentido de exigir al poder que tome las correcciones que sean necesarias. No quisiera culminar sin lamentar profundamente, con mucho dolor, lo que está pasando en nuestro país. Fíjese usted en ese vertedero de sangre, en esa cascada de muertes al interior de nuestro sistema carcelario. Hay videos que están circulando por redes sociales que son crudos, que son espantosos, que a uno le dejan en estado de shock. Cómo entre distintas bandas al interior del sistema carcelario, matándose unos a otros de forma absolutamente salvaje, como si estaríamos en un estado de incivilidad absoluta, en un estado de naturaleza, y que el gobierno no sea capaz, entre otras cosas más, faltaría tiempo y espacio, que no haya sido capaz de tomar las medidas, de tomar las políticas en materia de rehabilitación social para evitar, reitero, este vertedero de sangre. Poco falta para que nos convirtamos, creo yo, con esas imágenes en Siria, en Afganistán, en Irak. Solo ahí yo había visto, y en las películas, las imágenes que están circulando en redes sociales. Algo espantoso que a todos nos debe indignar. Y tenemos que exigir que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para que esto pare. Y ojalá, en términos democráticos, el 11 de abril, elijamos a quien, perdóneme la frontalidad, a quien nos dé la gana, en libertad. Pero que este gobierno salga ya, porque no podemos tolerar más, y que esa elección sirva como válvula de escape para poder hacer una transición pacífica antes de que socialmente aquí se genere un estallido peor que el de octubre del 2019. Muchas gracias, doctor. Justamente nosotros hacíamos este comentario antes de la entrevista, ¿no? Lo más cerca que teníamos de estos casos de las cárceles eran las películas y novelas de la ciudad del país hermano de Colombia, ¿no? Y ahora vivimos esta realidad. Doctor Mauro Andino, muchas gracias por su comparecencia, por habernos aceptado esta importante entrevista.